Rojo y Negro es una obra maestra del realismo francés que retrata con agudeza la lucha de un joven ambicioso contra las estructuras de poder de la sociedad de la Restauración. A través de la historia de Julien Sorel, Stendhal nos sumerge en un mundo de hipocresía, pasiones y traiciones, donde la búsqueda del éxito choca con la intransigencia de las clases dominantes. La novela es, a la vez, un retrato psicológico profundo y una crítica mordaz de la aristocracia y el clero. Un relato de amor, ambición y fatalidad que sigue fascinando a los lectores por su modernidad y su intensidad dramática. Capítulo 1. El destino de Julien Sorel. En el pequeño y apacible pueblo de Verrieres, donde los días transcurrían con la monótona regularidad de una campana marcando las horas, nació Julien Sorel, un joven cuya alma ardía con un fuego extraño y ajeno a su humilde cuna. Desde su infancia, supo que no pertenecía al mundo de los obreros y campesinos que le rodeaban, ni a la simpleza del aserradero de su padre, donde la madera era trabajada con brutalidad, reflejo de la dureza de quienes la cortaban. Su mente estaba en otra parte, atrapada en un laberinto de sueños y ambiciones que lo separaban del destino que otros habían trazado para él. Julien había crecido en la casa de un hombre hosco y violento, un padre cuya única medida del valor de un hombre era la fuerza de sus brazos y la destreza con la sierra. Para él, su hijo era una decepción. Julien, con su constitución frágil y su rostro ensimismado, prefería esconderse en los rincones oscuros de la casa con un libro en las manos antes que enfrentarse al trabajo rudo que la familia esperaba de él. Su pasión secreta eran los libros, aquellos objetos prohibidos que guardaban el eco de las grandes hazañas de Napoleón, de las guerras y estrategias que hicieron temblar a Europa. Las noches en la casa de los Sorel eran un tormento. Sus hermanos, rudos y sin más aspiraciones que seguir los pasos de su padre, lo despreciaban con una mezcla de burla y resentimiento. No entendían qué clase de hombre podía preferir las palabras a la acción, la lectura al trabajo manual. Y su padre, con su carácter inflexible, no se molestaba en ocultar su desprecio. Pero Julien no se dejó doblegar. Había en su interior una férrea determinación, una certeza de que su destino no estaba sellado con la sierra y el martillo. Él sería algo más. Su pasión por los libros y su admirable memoria le valieron la atención del párroco del pueblo, el padre Chelan, un anciano de corazón noble que vio en Julien un talento poco común. El viejo sacerdote, aunque conocía los peligros de alimentar el orgullo en un joven, no pudo evitar sentir afecto por aquel muchacho tan singular. Le enseñó latín, le permitió acceder a su pequeña biblioteca y, en las sombras del templo, le habló de los grandes hombres que habían ascendido desde la nada gracias a su inteligencia y astucia. Julien escuchaba con devoción, pero en su mente no estaban los santos ni los teólogos que el padre Chelan veneraba. Su pensamiento estaba con Napoleón, el gran emperador que, con solo su genio y su voluntad, había conquistado el mundo. Soñaba con ser como él, con vestir el uniforme rojo del ejército, con recorrer Francia en busca de gloria. Pero aquellos días ya habían pasado, y en la Francia de la Restauración borbónica, no era la espada sino la sotana la que abría las puertas del poder a los jóvenes sin fortuna. Fue entonces cuando comprendió que, si quería ascender, debía jugar el juego de la hipocresía. Sabía que el camino del clero era su única oportunidad para salir de la miseria en la que había nacido. No tenía vocación, no creía en la fe con la devoción de un verdadero creyente, pero aprendió a ocultar sus verdaderos pensamientos bajo una máscara de humildad y sumisión. Así, con su rostro inexpresivo y su mirada calculadora, comenzó a diseñar el primer paso de su ascenso. La oportunidad llegó cuando el alcalde de Verrieres, el señor de Renal, decidió contratar a un preceptor para sus hijos. Julien, con su conocimiento del latín y su reputación de joven estudioso, fue recomendado por el padre Chelan. Su corazón latió con fuerza al recibir la noticia. Sabía que aquel puesto, aunque modesto, era la llave que abriría las puertas de un mundo nuevo, un mundo donde su inteligencia y ambición podrían llevarlo mucho más lejos de lo que cualquiera en Verrieres habría imaginado. Mientras caminaba hacia la casa del señor de Renal, con la sencillez de su vestimenta y la apariencia de un muchacho humilde, Julien no pudo evitar sentir una emoción intensa. No era felicidad ni orgullo, sino la certeza de que su destino comenzaba a tomar forma. El primer paso estaba dado. Capítulo 2. Un hogar opresivo. Desde que tuvo uso de razón, Julien Sorel sintió que su hogar era una prisión, una jaula de madera y piedra donde su alma se veía constreñida por la brutalidad de su padre y la ignorancia de sus hermanos. La casa de los Sorel era un lugar sin amor, sin ternura, donde la única ley era la de la fuerza y la obediencia ciega a la tradición. Desde el amanecer hasta el ocaso, su padre y sus hermanos trabajaban en el aserradero, cortando, apilando y vendiendo madera con la meticulosidad de quienes no conciben otra vida. Julien, en cambio, detestaba el olor a resina y el sonido monótono de la sierra.
Cada día que pasaba en aquel ambiente era un martirio, un recordatorio constante de que no pertenecía a ese mundo de músculos curtidos y mentes endurecidas por la rutina. Sus hermanos se burlaban de él sin cesar, llamándolo afeminado, soñador, inútil. Para ellos, un hombre debía demostrar su valía con sus manos, no con su mente. Y su padre, el severo y temido viejo Sorel, veía en Julien una anomalía, un error en la naturaleza que debía corregirse a golpes. Los castigos eran frecuentes. Cualquier excusa era suficiente para recibir una bofetada o un empujón. Si Julien se demoraba en el trabajo, si respondía con demasiada rapidez, si lo encontraban con un libro en las manos, la reacción de su padre era inmediata y brutal. Pero él no lloraba. Apretaba los dientes, contenía su rabia y esperaba el momento en que pudiera escapar de aquella cárcel. Había aprendido desde niño que la mejor manera de sobrevivir en su casa era callar y observar. Así descubrió que su padre no era tan astuto como creía, que sus hermanos carecían de inteligencia y que la gente de Verrieres no era muy diferente. Todos seguían las mismas reglas sin cuestionarlas, todos se conformaban con su lugar en la vida sin atreverse a soñar con más. Julien, en cambio, quería más. Las pocas horas de felicidad que encontraba eran aquellas en las que podía refugiarse en la lectura. Durante mucho tiempo, robó minutos a la noche para estudiar en secreto, memorizando pasajes enteros de los libros que conseguía. Su memoria era prodigiosa. Recitaba de memoria páginas completas de la Imitación de Cristo, no por devoción, sino porque sabía que esa habilidad podría impresionarlos a todos algún día. Pero su verdadera fascinación no estaba en los textos religiosos, sino en las historias de Napoleón. Para Julien, Napoleón era el modelo del hombre que había desafiado su destino, que había vencido todas las barreras impuestas por su origen humilde para convertirse en el más grande de todos. Soñaba con haber nacido en otra época, con haber sido un soldado en las filas del emperador, marchando sobre Europa con el fuego de la gloria en los ojos. Pero la Francia de su tiempo ya no era la de los héroes. Era un país gobernado por la aristocracia y el clero, donde el mérito no valía nada si no iba acompañado de un nombre ilustre. Fue entonces cuando comprendió que su única opción era jugar el juego de los poderosos. No podría ser un soldado, pero podría ser un sacerdote. No tenía vocación, no creía en la fe, pero la sotana negra le ofrecía un camino para ascender sin riquezas ni títulos. Si debía fingir ser un hombre piadoso, lo haría. Si debía ocultar su desprecio tras una máscara de humildad, lo haría. Aprendería a moverse entre las sombras como un estratega en el campo de batalla. La oportunidad de escapar de su casa llegó cuando el padre Chelan, el anciano sacerdote que lo había tomado bajo su protección, le consiguió una posición como preceptor en la casa del señor de Renal. Julien apenas podía creerlo. Por primera vez en su vida, tenía una salida, una forma de abandonar aquel hogar que tanto odiaba. La noche antes de su partida, mientras yacía en su cama de madera, pensó en lo que dejaba atrás. No sentía nostalgia ni tristeza. No había en su corazón ningún apego por su familia, ninguna deuda de amor que lo hiciera dudar. Su padre, sus hermanos, incluso Verrieres entero, todos ellos formaban parte de un mundo al que jamás volvería por voluntad propia. Cerró los ojos y se permitió sonreír en la oscuridad. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero por primera vez tenía la sensación de que el destino estaba de su lado. Capítulo 3. La llegada a la casa de los Renal. El alba teñía el cielo con matices dorados cuando Julien Sorel emprendió su camino hacia la casa del señor de Renal. En su pequeño equipaje apenas llevaba unas pocas prendas y sus libros más preciados, aquellos que habían alimentado sus sueños de grandeza y ambición. Sus pasos resonaban en el empedrado de Verrieres, un pueblo que ahora le parecía ajeno, insignificante. Sabía que no lo dejaría atrás del todo, pero en su mente ya lo había abandonado para siempre. La casa del alcalde se erguía sobre una colina, dominando el paisaje con la altivez de quienes se creen superiores a los demás. Para Julien, aquello no era más que una ilusión, un engaño de la fortuna. Sabía que los poderosos no eran mejores que los humildes, solo tenían más medios para ocultar sus debilidades. Al llegar, fue recibido con frialdad por un sirviente que lo condujo al interior. Las paredes estaban adornadas con retratos de antepasados, hombres de mirada severa que parecían juzgarle desde el lienzo. El silencio en la casa era distinto al de su hogar. No era la ausencia de ruido de un taller en reposo, sino el de un lugar donde las apariencias lo eran todo. El señor de Renal apareció poco después. Era un hombre de mediana edad, con el porte de alguien que se siente importante sin necesidad de demostrarlo. Le examinó con la mirada de quien evalúa una compra, buscando en él algún signo de utilidad o defecto. Julien, con la astucia que había desarrollado en su vida bajo el yugo de su padre, bajó la cabeza con humildad y respondió con cortesía estudiada. Sabía que la sumisión era su mejor carta en ese momento.
Espero que seas un joven serio y disciplinado, dijo el alcalde, con un tono que no admitía réplica. Mis hijos necesitan aprender latín y buenas costumbres. Haré lo que esté en mis manos, señor, respondió Julien con suavidad, cuidando cada palabra. Fue entonces cuando apareció Madame de Renal. A diferencia de su esposo, su presencia no imponía, sino que desconcertaba. Era una mujer de belleza serena, con una expresión de dulzura melancólica en el rostro. Al ver a Julien, pareció sorprendida. Tal vez esperaba a un hombre mayor, a un preceptor de gesto austero y distante, y no a un joven de mirada intensa y aire reservado. Es más joven de lo que imaginaba, murmuró en voz baja. Julien sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en su tono que no encajaba con la rigidez del lugar. ¿Era decepción? ¿Interés? No podía descifrarlo aún, pero supo en ese instante que Madame de Renal no era como las demás mujeres de la aristocracia provinciana. El resto del día transcurrió en una sucesión de observaciones silenciosas. Julien conoció a los niños, quienes lo miraban con la mezcla de curiosidad y recelo con la que los jóvenes examinan a un extraño en su territorio. Observó a los sirvientes, que le trataban con la cortesía mecánica que reservaban para los empleados de menor rango. Y sobre todo, estudió a Madame de Renal, quien, sin darse cuenta, parecía ser la única persona en la casa que no lo miraba como un simple instrumento. Esa noche, mientras yacía en la pequeña habitación que le habían asignado, Julien se permitió cerrar los ojos y reflexionar. Había dado el primer paso. Ahora, debía moverse con cuidado. Un solo error podía costarle todo. No sería fácil, pero él no había nacido para lo fácil. Había nacido para desafiar su destino. Capítulo 4. Entre el deber y el deseo. La rutina en la casa del señor de Renal se estableció rápidamente para Julien Sorel, pero no por ello dejó de ser una batalla constante. Cada día, desde el amanecer, debía mostrarse irreprochable en su papel de preceptor, enseñando latín y moral a los hijos del alcalde con una paciencia meticulosa, pues comprendía que la clave de su éxito no estaba solo en la erudición, sino en su capacidad para aparentar humildad. La devoción y la docilidad eran sus armas más eficaces en aquel mundo donde la nobleza desconfiaba de la inteligencia de los plebeyos. Pero si bien había dominado el arte de la sumisión frente al señor de Renal, había otra presencia en la casa que perturbaba su concentración, Madame de Renal. Ella lo observaba en silencio, como quien intenta comprender un enigma. No había en su actitud la altivez de su esposo ni la frialdad de los sirvientes. En sus ojos se dibujaba una curiosidad tímida, casi infantil, como si el joven preceptor fuera para ella una presencia inesperada en su monótona existencia. Julien lo notaba. Al principio intentó ignorarlo, centrándose en su trabajo y en sus estudios secretos, pero era imposible. Cada vez que cruzaban miradas, una extraña tensión flotaba en el aire, un velo invisible que ninguno de los dos se atrevía a levantar. Madame de Renal no era como las mujeres que Julien había conocido en Verrieres. No era grosera ni altanera, ni parecía disfrutar con el poder que su posición le otorgaba. Más bien, parecía un alma atrapada en una jaula de oro, alguien que, pese a tener todo lo que la sociedad consideraba necesario para ser feliz, sentía un vacío que no lograba nombrar. Una noche, después de una cena en la que el alcalde había hablado interminablemente sobre sus negocios y la importancia de mantener las apariencias en la ciudad, Julien salió al jardín en busca de aire fresco. La luna iluminaba la casa con un resplandor pálido y fantasmal, y el perfume de las rosas se mezclaba con la brisa suave del verano. Entonces, oyó un leve crujido en la grava. Se giró y la vio. Madame de Renal estaba allí, envuelta en un chal ligero, con la misma expresión enigmática de siempre. No hablaba, solo le miraba. Julien sintió que su corazón se aceleraba. Nunca antes había estado tan cerca de ella fuera de la estricta etiqueta de la casa. No podía dormir, dijo ella al fin, con voz queda. Él asintió, sin saber qué responder. Había algo en la manera en que la luz de la luna rozaba su piel que lo inquietaba profundamente. No era la primera vez que se encontraba a solas con una mujer, pero nunca antes había sentido aquella mezcla de admiración y peligro. ¿Está triste, madame?, preguntó sin pensarlo. Ella pareció sorprendida por la pregunta, como si nadie antes le hubiera dado la oportunidad de expresar algo tan simple. Miró hacia el cielo, como buscando una respuesta entre las estrellas. No lo sé, susurró. A veces me pregunto si la vida debería ser algo más que esto. Julien sintió un escalofrío. Era la primera vez que alguien de la aristocracia expresaba un pensamiento que él mismo había tenido tantas veces. Pero él no podía mostrarse demasiado sincero. Aún no. Dios nos da a cada uno nuestro lugar en el mundo, dijo con una calma estudiada. La verdadera virtud está en aceptarlo.
Madame de Renal le miró entonces con intensidad, como si intentara descifrar si sus palabras eran honestas o solo una máscara más. Julien bajó la vista con humildad, ocultando el fuego que ardía en su interior. No sabía qué era aquello que los unía en aquel momento, si era compasión, admiración o algo más peligroso. Pero sí comprendía que aquella mujer no era indiferente a su presencia. Y en el gran juego que había comenzado a jugar, eso podía convertirse en su mayor ventaja, o en su ruina. Capítulo 5. La semilla del deseo. Los días pasaban en la casa de los Renal con la apacible monotonía de la vida burguesa de provincias. Julien, con su disciplina de hierro, cumplía cada uno de sus deberes sin quejarse, pero en su interior se libraba una batalla que no había previsto. Madame de Renal se había convertido en una presencia constante en su pensamiento. No podía evitar buscarla con la mirada en los pasillos, en los jardines, en los momentos en que la casa parecía dormida bajo el peso del verano. Ella, por su parte, se mostraba cada vez más distraída en las reuniones familiares. Su esposo no parecía notarlo, ocupado como estaba con sus negocios y la política local, pero Julien sí. Se daba cuenta de que su presencia la inquietaba, que su cercanía le provocaba un leve rubor en las mejillas y que a veces su voz temblaba cuando se dirigía a él. Una tarde, mientras ayudaba a los niños con sus lecciones en la biblioteca, Madame de Renal entró en la habitación sin razón aparente. Llevaba un vestido azul claro que contrastaba con la madera oscura de los muebles, y su perfume, tan tenue como el aliento de una flor, impregnó el aire. Julien fingió no notar su presencia, pero sintió su piel erizarse cuando ella se acercó para observar los ejercicios de los niños. «Me alegra ver que se aplican en sus estudios», comentó con una sonrisa, aunque su atención no estaba en los pequeños, sino en él. Julien alzó la vista y la encontró con la mirada. Fue solo un instante, pero en ese breve cruce de ojos hubo algo que ninguno de los dos pudo negar. Algo que ni la moral ni las convenciones podían encadenar. Desde aquel día, todo cambió. Madame de Renal buscaba excusas para encontrarse con Julien, para intercambiar palabras triviales que escondían un significado más profundo. En las cenas familiares, él sentía el peso de su mirada cuando creía que nadie la observaba. En los paseos por el jardín, sus manos parecían acercarse sin querer, como si el destino estuviera jugando con ellos, llevándolos al borde de un precipicio del que ninguno podía apartar la vista. Pero Julien sabía que debía ser cauteloso. No podía permitirse un desliz. Aquel juego era peligroso, y aunque su ambición le impulsaba a seguir adelante, su instinto le advertía que estaba pisando terreno inestable. El primer roce prohibido. Fue una noche cálida cuando ocurrió. La familia había salido a pasear por el jardín después de la cena, y Julien, con la excusa de vigilar a los niños, caminaba unos pasos detrás de Madame de Renal. La luz de los faroles proyectaba sombras alargadas sobre el sendero de grava, y el aire estaba impregnado del aroma de las lilas. En un momento dado, uno de los niños tropezó con una piedra y cayó al suelo. Julien se apresuró a ayudarle, pero al agacharse, su mano rozó por accidente la de Madame de Renal. Fue un contacto efímero, pero ambos se quedaron inmóviles por un segundo. El corazón de Julien latió con fuerza. Ella no retiró la mano de inmediato. Sus dedos, suaves y frágiles, parecían temblar levemente. Fue solo un instante, pero en ese breve momento Julien supo que algo había cambiado entre ellos. Desde entonces, las barreras se volvieron más frágiles. Julien se sorprendía a sí mismo imaginando cómo sería sostener su mano de verdad, sentir su piel sin el temor de ser descubierto. Madame de Renal, por su parte, parecía debatirse entre el deber y un sentimiento que no podía controlar. El peligro de la pasión. Una noche, cuando la casa dormía, Julien salió al balcón de su habitación en busca de aire. Su mente estaba inquieta, su cuerpo encendido por una tensión que no lograba disipar. Fue entonces cuando vio una figura en la ventana de Madame de Renal. La luz de su habitación estaba encendida, y a través de las cortinas entreabiertas pudo verla sentada junto a su tocador, con la mirada perdida en el espejo. Su expresión era melancólica, como si luchara contra algo que la atormentaba. Julien sintió un impulso que no pudo controlar. Sabía que debía apartar la vista, que debía apagar en su interior el deseo que crecía con cada día, pero era imposible. Madame de Renal no era solo una mujer hermosa, sino un enigma, un alma que parecía atrapada en una jaula invisible. El destino había trazado un camino para ambos, y aunque aún no lo sabían, ya no había vuelta atrás. Capítulo 6. Noches de inquietud. Las noches en la casa de los Renal habían adquirido un matiz distinto. Lo que antes era simple calma ahora se llenaba de silencios cargados de significado, de pasos quedos en los pasillos y de miradas furtivas que hablaban más que las palabras. Para Julien,
El peligro y la fascinación se entremezclaban de tal manera que ya no sabía distinguir la prudencia del deseo. Desde aquella noche en que sus manos se habían rozado, Madame de Renal parecía distinta. Sus sonrisas, antes tímidas y fugaces, se habían vuelto más largas, más significativas. Cuando pasaba junto a él en los salones de la casa, su perfume quedaba flotando en el aire como una invitación velada. Y en los momentos en que nadie miraba, sus ojos le buscaban con una mezcla de miedo y expectación. Julien comprendió que se acercaba el momento decisivo. No era un ingenuo. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, que cualquier error podía significar su ruina. Pero, ¿acaso no era esa la esencia de la grandeza? Los hombres que admiraba, Napoleón, los héroes de la antigüedad, no habían alcanzado la gloria sin arriesgarlo todo. Esa noche, el aire estaba denso y pesado. La luna, velada por nubes caprichosas, apenas iluminaba los jardines. En la casa, todo estaba en silencio. Julien, acostado en su cama, no lograba dormir. Su mente estaba atrapada en la imagen de Madame de Renal, en la dulzura de su voz, en la incertidumbre de sus sentimientos. De repente, un ruido sutil le hizo incorporarse. Un crujido leve, como el roce de una tela contra la madera. Su corazón latió con fuerza. Se levantó y, con pasos silenciosos, se acercó a la puerta. Cuando la abrió apenas unos centímetros, vio una silueta inmóvil en el pasillo. Madame de Renal. Vestida con una bata de noche clara, su cabello recogido en un moño descuidado, parecía una aparición etérea en la penumbra. Durante largos segundos, ninguno de los dos se movió. Julien sintió su pecho subir y bajar con la respiración contenida. No podía dormir, susurró ella, apenas audible. Julien no respondió. Solo avanzó un paso, lo suficiente para ver cómo sus labios temblaban ligeramente. Había algo en su expresión que lo desarmó por completo. No era solo deseo lo que veía en sus ojos, sino una lucha interna, una batalla entre la razón y un sentimiento que no podía nombrar. El joven preceptor, que siempre había soñado con conquistar el mundo con su inteligencia, se encontró de pronto en un territorio desconocido. Sabía cómo manipular la voluntad de los hombres, cómo fingir humildad para ganarse la confianza de los poderosos, pero nunca antes había sentido la fuerza de una pasión tan pura e irracional. «Madame», susurró, con un hilo de voz. Ella cerró los ojos por un instante, como si tratara de encontrar fuerzas en su interior. Pero cuando los abrió de nuevo, todo rastro de duda había desaparecido. Julien. Su nombre en los labios de Madame de Renal fue como una llave que abrió la puerta de un abismo insondable. Sin pensarlo, sin medir las consecuencias, él avanzó otro paso. La distancia entre ellos era mínima, el calor de sus cuerpos se mezclaba con el aire tibio de la noche. Entonces, ella extendió una mano temblorosa y rozó su rostro. Fue un gesto leve, casi irreal, pero para Julien fue como un incendio. En un solo instante, toda su prudencia se evaporó, toda su estrategia se desmoronó. No era un cálculo lo que lo movía en ese momento, no era la ambición ni el deseo de ascenso social. Era algo más profundo, más peligroso. Era la primera vez en su vida que sentía amor. Y al mismo tiempo, supo con certeza que ese amor lo condenaría. Capítulo 7. La entrega al abismo. Las horas pasaban con la lentitud de un crepúsculo eterno. Desde aquella noche en que sus almas se rozaron con la suavidad de un susurro, Madame de Renal y Julien parecían vivir en un mundo paralelo, uno donde las palabras eran inútiles y los silencios lo decían todo. El amanecer llegó como una caricia implacable, iluminando con su tibieza el jardín, los corredores, las estancias en penumbra. Julien se había retirado a su habitación, pero su corazón aún latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Cada sonido en la casa parecía amplificado, cada puerta que se cerraba le hacía imaginar el eco de un destino inevitable. Esa mañana, cuando Julien entró en la sala de estudios, Madame de Renal ya estaba allí. Llevaba un vestido de lino claro, sencillo y sin adornos, pero para él, irradiaba una belleza serena y peligrosa. Su mirada se alzó por un instante, y en ese efímero cruce de ojos, Julien vio la confirmación de lo que ya sabía. Estaban al borde de algo irrevocable. Las lecciones con los niños transcurrieron en un ambiente denso, cargado de pensamientos no expresados. Madame de Renal apenas prestaba atención a las tareas de sus hijos, su mente parecía vagar lejos, perdida en un torbellino de emociones. Cuando los niños salieron a jugar al jardín, Julien se quedó solo con ella. Un silencio tenso llenó la habitación. La brisa, entrando por la ventana entreabierta, agitó levemente los mechones sueltos de su cabello. «Julien», dijo ella, apenas un murmullo. Él no respondió. No era necesario. Dio un paso hacia ella, luego otro. La distancia que los separaba se desvaneció en segundos.
No hubo palabras cuando sus labios se encontraron por primera vez. Fue un beso tembloroso, vacilante, como si ambos temieran el peso de lo que estaban desatando. Pero en cuanto sus bocas se tocaron, el deseo que habían reprimido estalló en llamas. Madame de Renal se apartó, su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. Sus mejillas ardían. Julien, con la determinación de quien ha cruzado un umbral sin retorno, tomó su mano y la llevó a su rostro. —¿Temes esto? —susurró. Ella cerró los ojos. —Sí —dijo, pero su voz carecía de convicción. La tensión era insoportable. Julien sintió que toda su vida lo había conducido a ese momento, que ninguna de sus ambiciones, ni su ansia de gloria, ni su desprecio por la hipocresía de la sociedad podían compararse con la intensidad de aquel instante. El peligro de amar. Desde aquel día, todo cambió. Lo que antes era un juego de miradas y roces furtivos se convirtió en una danza secreta de encuentros robados. En los pasillos, en el jardín, en las sombras de la noche, sus almas y cuerpos se buscaban con la urgencia de los que saben que el tiempo es un enemigo implacable. Para Madame de Renal, cada instante con Julien era una mezcla de éxtasis y tormento. Sabía que lo que hacía era una traición a su esposo, a su propia moral, a la educación que había recibido. Pero cada vez que Julien la tomaba entre sus brazos, el mundo desaparecía, y con él, todas las reglas que la habían atado durante años. Julien, por su parte, oscilaba entre la gloria y el pavor. Había imaginado muchas veces lo que sería conquistar a una mujer de la alta sociedad, pero jamás había previsto el vértigo de la pasión verdadera. Madame de Renal no era solo una conquista, era un abismo en el que se estaba hundiendo sin remedio. Las noches se volvieron un tormento. En su habitación, Julien se debatía entre la felicidad y la angustia. No podía dejar de pensar en Madame de Renal, en el roce de sus labios, en la calidez de su piel bajo la tenue luz de la lámpara. Pero también sabía que estaban jugando con fuego y que bastaba un solo descuido para que todo se derrumbara. Una sombra en el horizonte. Pero el destino, cruel en su ironía, nunca permite que la felicidad sea eterna. El señor de Renal, hasta entonces ajeno a todo, comenzó a notar pequeños detalles. Una distracción inusual en su esposa, una incomodidad en la presencia de Julien, una chispa en su mirada que no estaba allí antes. No era un hombre particularmente perspicaz, pero la sociedad en la que vivía le había enseñado a desconfiar. Una tarde, mientras fumaba su pipa en el jardín, observó desde la distancia cómo su esposa hablaba con el joven preceptor. Algo en la inclinación de su cabeza, en la forma en que sus dedos jugueteaban con los pliegues de su vestido, le despertó una inquietud que no supo nombrar. La sospecha había sido sembrada. Y la caída, aunque aún no había comenzado, ya era inevitable. Capítulo 8. La red de los susurros. Las horas avanzaban con un peso insoportable. Julien sentía que su existencia entera se deslizaba por una cuerda tensada entre el deseo y el peligro, y que en cualquier momento podría precipitarse al vacío. Madame de Renal también lo sabía. Sus encuentros, antes fugaces y temblorosos, se habían vuelto más osados, más urgentes, como si cada caricia fuera la última. En la casa, la atmósfera se había cargado de algo intangible pero irrefutable. Los criados intercambiaban miradas cómplices, los pasillos parecían retener ecos de palabras no pronunciadas, y las noches se poblaban de sombras que acechaban tras las cortinas. Madame Derville, la amiga y confidente de Madame de Renal, comenzó a notar un brillo diferente en sus ojos, un estremecimiento en su voz cuando mencionaba a Julien. «Te noto distinta», le dijo una tarde mientras bordaban juntas en el salón principal. Madame de Renal intentó sonreír, pero el rubor en sus mejillas la delató. «No sé de qué hablas», murmuró, bajando la mirada. Pero Madame Derville la conocía demasiado bien. Había en el aire una vibración nueva, una fragancia de pecado que flotaba entre los muros de la casa. Decidió no insistir, pero su corazón se llenó de aprensión. El señor de Renal y la sospecha. Mientras tanto, el señor de Renal comenzaba a sentir una inquietud sorda que lo perturbaba incluso en su despacho. Era un hombre de hábitos inquebrantables. Se levantaba a la misma hora, leía su correspondencia con meticulosa atención y daba su paseo por el jardín con una solemnidad casi sacerdotal. Pero últimamente, notaba que su esposa se mostraba distante, con una mirada perdida que se escapaba en momentos inoportunos. Comenzó a observarla con disimulo. La vio salir al balcón en las noches, como esperando algo. La sorprendió varias veces con los labios entreabiertos, como si estuviera por pronunciar un nombre que nunca llegaba a decir. Y lo más alarmante, su risa, esa risa tímida y recatada que nunca se había desbordado, ahora brotaba en momentos inesperados. Decidió vigilarla. No por celos, pues en su mundo la fidelidad conyugal era más un decoro que una pasión verdadera, sino por orgullo.
No permitiría ser objeto de burla en su propia casa. Encuentros clandestinos. Mientras tanto, Julien y Madame de Renal continuaban su juego peligroso. Cada mirada en el comedor era un mensaje cifrado, cada roce al cruzarse en un pasillo era un pacto silencioso. Se citaban en las sombras del jardín, en la biblioteca a altas horas de la noche, en los rincones olvidados de la casa. Una noche, cuando todos dormían, Julien se deslizó con sigilo hasta la habitación de Madame de Renal. Su corazón latía con violencia, pero sus pasos eran ligeros como los de un ladrón. Tocó la puerta apenas con la yema de los dedos, y ella la abrió con la respiración entrecortada. No hubo palabras. No hacían falta. La luz de la luna que se filtraba por las cortinas dibujaba sombras en sus rostros, revelando la profundidad de sus emociones. Julien la tomó entre sus brazos, y ella se aferró a él con la desesperación de quien sabe que está desafiando al destino. Aquella noche fue su entrega absoluta. Ya no había barreras ni dudas, solo el latido frenético de dos almas que se encontraban en el abismo. Pero en algún lugar de la casa, unos ojos observaban en la penumbra. Un criado, quizás, o tal vez la sombra de la culpa misma. El rumor que crece. Los días siguientes fueron un torbellino de sensaciones. Madame de Renal se debatía entre la dicha y el temor, mientras que Julien, lejos de sentirse culpable, experimentaba una extraña exaltación. Se veía a sí mismo como un héroe romántico, un hombre que había logrado burlar las convenciones para conquistar el amor prohibido. Pero en el pueblo, los rumores comenzaron a surgir como hierba mala. Las criadas hablaban en susurros en la cocina, las vecinas observaban con ojos curiosos, los niños corrían por las calles repitiendo fragmentos de conversaciones que no comprendían. Madame Derville, incapaz de guardar más silencio, decidió enfrentar a su amiga. «Debes tener cuidado, querida», le advirtió en un tono bajo pero severo. La gente comienza a hablar. Madame de Renal sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué dicen?», preguntó con voz trémula. Madame Derville la miró con compasión. «Dicen que Julien te mira como un hombre mira a su amante». El mundo de Madame de Renal pareció tambalearse. Hasta ahora, había creído que su secreto estaba a salvo, que su felicidad, aunque efímera, era invulnerable. Pero los rumores eran como un incendio en un campo seco. Una vez que comenzaban, no había forma de detenerlos. La primera grieta en la fachada. El señor de Renal recibió la primera advertencia de forma inesperada. Fue en una conversación con el cura del pueblo, un hombre de voz pausada y ojos inquisitivos. «Es un joven ambicioso, su Julien», dijo el cura con una sonrisa medida. «Ha sabido ganarse el favor de su esposa». El señor de Renal sintió que la sangre se le helaba. «¿Qué insinúa, padre?». El cura levantó las manos en un gesto de falsa inocencia. «Nada, nada, solo digo que hay quienes observan más de lo que deberían». El señor de Renal apretó los puños bajo la mesa. Salió de la iglesia con la frente ardiendo y una sospecha que ya no podía ignorar. Un destino que se acerca. Esa noche, cuando Madame de Renal se retiró a su habitación, sintió un peso en el pecho que no supo explicar. La felicidad de los últimos días se había tornado amarga, como si una sombra se cerniera sobre ella. Julien, ajeno aún a la tormenta que se avecinaba, soñaba con grandeza. No temía a nada. No sabía que la caída estaba más cerca de lo que imaginaba. Capítulo 9. El precio del deseo. El silencio nocturno envolvía la casa del señor de Renal con una calma engañosa. Cada rincón parecía sumido en un sueño profundo, pero en los corazones de quienes habitaban aquellas paredes ardían pasiones y temores que no encontraban descanso. Julien, recostado en su estrecha cama, miraba el techo con la vista perdida. Sus pensamientos danzaban como llamas agitadas por el viento. Había cruzado una línea de la que ya no podía volver. No se arrepentía. Madame de Renal, en su habitación adornada con cortinas de encaje y muebles pulidos, se abrazaba a sí misma, como si intentara retener en su cuerpo el calor de la última noche con Julien. Pero la inquietud la acechaba. En su pecho, el amor y el miedo se enredaban en un combate feroz. No podía ignorar los murmullos que comenzaban a alzarse en el pueblo. Al día siguiente, el desayuno en la mesa familiar fue un desfile de silencios incómodos. El señor de Renal hojeaba su periódico con la expresión ensombrecida. Madame de Renal, con la mirada baja, apenas tocaba su taza de café. Julien, por su parte, mantenía su postura impecable, pero sentía el peso de la tensión en el aire. Entonces, una frase inesperada rompió el equilibrio frágil de la mañana. «Julien, muchacho, últimamente pareces muy apegado a la educación de mi esposa», dijo el señor de Renal con una media sonrisa que no alcanzó sus ojos. El comentario fue lanzado con ligereza, pero el filo oculto en sus palabras era innegable.
Julien sostuvo su mirada con la sangre ardiendo en las venas. Madame de Renal apretó los dedos sobre la mesa, sintiendo como el peligro se cernía sobre ellos. Mi único deber es la educación de sus hijos, señor, respondió Julien con frialdad. El señor de Renal no insistió, pero en sus ojos se encendió una chispa de sospecha que no tardaría en convertirse en un incendio. El rumor se expande. El pueblo de Verrieres era un enjambre de lenguas afiladas. Bastó que una criada hablara con otra en el mercado, que una vecina escuchara un fragmento de conversación en la iglesia, que un niño repitiera, sin comprender, un comentario de su madre, y el rumor se esparció como un veneno en el agua. Dicen que el joven Sorel tiene demasiado interés en la señora de Renal. Ella lo mira como una mujer enamorada. ¿No lo has notado? ¿Qué escándalo sería si el señor de Renal lo descubriera? Los susurros crecieron en intensidad hasta convertirse en un clamor latente, una amenaza invisible que envolvía a los amantes en una red de peligros cada vez más cerrada. Madame Derville, con la inquietud en el rostro, decidió hablar con su amiga. «Debes detener esto», le dijo en voz baja, con el tono de quien advierte de una tormenta inminente. «No puedes imaginar lo que puede suceder si tu esposo confirma sus sospechas». Madame de Renal sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No puedo», murmuró, con los ojos húmedos. «No puedo alejarme de él». «Entonces prepárate para pagar el precio». La vigilancia del señor de Renal. El señor de Renal, aunque no era un hombre de gran perspicacia, no podía ignorar lo que ocurría a su alrededor. Decidió poner a prueba a su esposa. Esa noche, fingió retirarse temprano a su despacho. Pero, en lugar de ello, se ocultó en la penumbra de un pasillo, observando la puerta del cuarto de Madame de Renal con la paciencia de un cazador al acecho. Y lo vio. Vio la silueta de Julien deslizándose con sigilo por los corredores, vio la sombra de su esposa recibiéndolo en su habitación. Fue solo un instante, pero fue suficiente. Un veneno ardiente le subió a la garganta. No era exactamente celos lo que sentía, sino humillación. La furia le golpeó el pecho como un golpe seco. Debía actuar. El enfrentamiento. A la mañana siguiente, el señor de Renal ordenó a Julien que lo acompañara a su despacho. Cerró la puerta tras ellos con un movimiento lento y calculado. «Joven, espero que sepas que en mi casa no tolero la traición», dijo con una calma glacial. Julien, con el corazón golpeando sus costillas, mantuvo la mirada firme. «No sé de qué habla, señor». El señor de Renal sonrió con frialdad. «No subestimes mi inteligencia, muchacho. ¿Crees que no veo lo que ocurre bajo mi propio techo? ¿Crees que puedes jugar con mi esposa sin consecuencias?» Cada palabra caía como una losa. Julien sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Señor, le aseguro que...» bramó el señor de Renal, golpeando la mesa con el puño. «No permitiré que un simple plebeyo deshonre mi nombre». Julien sintió la humillación arderle en la piel. No podía soportar ser tratado como un sirviente indigno, como un insecto que podía ser aplastado sin miramientos. Pero no era un hombre que aceptara la derrota sin luchar. «¿Y qué piensa hacer, señor?», preguntó con una frialdad calculada. El señor de Renal lo miró con desprecio. «No quiero un escándalo, pero te daré una advertencia. Si no desapareces de esta casa en los próximos días, haré que te arrepientas». Julien sintió una ira fría instalarse en su pecho. Lo estaban despojando de todo. De su posición, de su amor, de su dignidad. «Lo entiendo, señor», dijo con una leve inclinación de cabeza. «Me iré». El señor de Renal asintió con satisfacción. «Más te vale». Pero Julien no planeaba marcharse como un hombre vencido. No aún. El último encuentro. Esa noche, cuando la casa dormía, Julien acudió una última vez a Madame de Renal. Ella lo recibió con lágrimas en los ojos, con el alma desgarrada por la pena. «Debo irme», susurró él, tomando su rostro entre sus manos. «Pero juro que no será el final». Ella se aferró a él con desesperación. «No puedo vivir sin ti». Julien la besó con toda la pasión y la angustia que se acumulaban en su pecho. Sabía que el destino los separaba, pero en ese instante, en la penumbra de la habitación, solo existían ellos dos. La promesa estaba hecha. Y aunque el peligro acechaba, el fuego de su amor no se apagaría fácilmente. Capítulo 10. El exilio y la ambición. El frío de la mañana envolvía a Julien cuando abandonó la casa del señor de Renal. Caminaba con paso firme, pero su interior era un torbellino de emociones. La ira le quemaba el pecho como brasas encendidas, la humillación se aferraba a su piel como una segunda sombra, y la tristeza pesaba en su alma con el amargo peso de la derrota. Se alejaba de Verrieres,
de los pasillos donde había caminado con arrogancia, de la habitación donde había amado a Madame de Renal con pasión prohibida, de la vida que por un instante creyó suya. Su equipaje era escaso, algunas mudas de ropa, unos cuantos libros y un bolsillo casi vacío. Pero lo que más le dolía no era la pobreza material, sino la sensación de que el mundo lo había vuelto a rechazar. La noche anterior, Madame de Renal lo había abrazado con desesperación. Susurró su nombre entre lágrimas, suplicándole que no se marchara, que encontraran alguna forma de mantenerse unidos. Pero el destino ya estaba trazado. Si permanecía, el escándalo sería inevitable. El señor de Renal, herido en su orgullo, haría todo lo posible para destruirlo. Julien lo comprendía bien, no podía luchar contra el poder de los aristócratas de provincia. No aún. Porque su destino no era ser un simple preceptor. Él había nacido para la grandeza. Y si Verrières no tenía un lugar para él, París lo esperaría con los brazos abiertos. El viaje a Besançon. El camino a Besançon fue largo y solitario. Durante horas, Julien avanzó a pie, con el viento cortándole el rostro y el polvo cubriéndole los zapatos. Apenas tenía unas monedas para él. Transporte, por lo que se vio obligado a aceptar un asiento en una carreta llena de comerciantes ruidosos que discutían sobre precios y mercancías con una vulgaridad que lo exasperaba. «El trigo ha subido este mes», dijo uno, rascándose la barba. «Los malditos nobles y sus impuestos nos están arruinando». «¿Y qué hay del clero?», añadió otro, escupiendo al suelo. «Esos viven como reyes mientras nosotros nos matamos trabajando». Julien escuchaba en silencio. Sabía que, para estos hombres, él no era más que un muchacho de campo. Pero en su mente se veía a sí mismo como algo mucho más grande. Soñaba con la gloria, con los salones parisinos donde los hombres discutían sobre filosofía y política con la elocuencia de los antiguos romanos. Él también quería ser uno de ellos. Y sabía que su única oportunidad estaba en la Iglesia. Porque en la Francia posnapoleónica, un plebeyo sin dinero solo tenía dos caminos hacia el poder, el ejército o el clero. Y el ejército, tras la derrota de Napoleón, ya no ofrecía oportunidades a los jóvenes ambiciosos. Así que la Iglesia sería su arma. La entrada en el seminario. Besançon se alzó ante él con su maraña de calles estrechas y su catedral imponente. Julien, con su chaqueta gastada y su mirada desafiante, se dirigió al seminario mayor, el lugar donde comenzaría su nueva vida. El edificio era sombrío, con muros de piedra gris y ventanas enrejadas que parecían más propias de una prisión que de un centro de formación religiosa. Al cruzar las puertas, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo, era la sensación de que estaba entrando en territorio enemigo. El rector del seminario, un hombre de rostro severo y ojos hundidos, lo recibió con frialdad. «Así que tú eres el joven Sorel», dijo, observándolo con desconfianza. «Nos han hablado de tu inteligencia, pero también de tu orgullo. Aquí aprenderás que la humildad es la virtud más importante». Julien inclinó la cabeza, fingiendo sumisión. «Haré todo lo posible por aprender, monseñor». Pero en su interior, ya trazaba sus propios planes. El infierno del seminario. Desde el primer día, Julien comprendió que el seminario no era un lugar de devoción, sino de hipocresía. Sus compañeros, en su mayoría jóvenes de origen campesino, no estaban allí por vocación, sino por desesperación. Para ellos, el sacerdocio no era un llamado divino, sino un refugio contra la miseria. Pero lo que más sorprendió a Julien fue la mediocridad reinante. «No es necesario entender la Biblia», le susurró un seminarista, «solo repetir lo que dicen los superiores. Si intentas pensar por ti mismo, te hundirán». Y Julien lo comprobó pronto. Cada vez que demostraba su inteligencia en clase, los demás lo miraban con resentimiento. Sus respuestas agudas incomodaban a los profesores. «No basta con ser brillante», le advirtió un viejo sacerdote. «Aquí, la obediencia es más valiosa que el talento». Pero Julien no podía reprimir su naturaleza. Se negaba a inclinarse ante la mediocridad. Y por ello, se ganó enemigos. La lucha por sobrevivir. Las humillaciones comenzaron pronto. Sus compañeros lo excluían de las conversaciones, lo espiaban, lo acusaban ante los superiores. «Ese Sorel se cree mejor que nosotros», decían en los pasillos. «Habla como un noble, pero no es más que un hijo de carpintero». Julien los despreciaba en silencio. Sabía que lo odiaban porque era diferente. Porque aspiraba a más. Pero la verdadera prueba llegó cuando el rector, después de meses de observación, lo llamó a su despacho. «Sorel, debo admitir que eres el mejor de tu promoción», dijo con frialdad. «Pero eso no es suficiente». Julien frunció el ceño. «¿A qué se refiere, monseñor? No basta con saber latín o teología».
Si quieres avanzar en la Iglesia, debes aprender el arte de la prudencia. Julien comprendió el mensaje. No era suficiente ser inteligente. Debía aprender a jugar el juego del poder. Y por primera vez, decidió adaptarse. Bajó la mirada y respondió con voz humilde. Haré lo que sea necesario para servir a Dios y a la Iglesia. El rector sonrió. Bien, hijo mío. Muy bien. La transformación de Julien. A partir de ese día, Julien cambió su estrategia. Comenzó a hablar menos y a escuchar más. Aprendió a fingir humildad, a moderar su arrogancia, a ocultar sus pensamientos detrás de una máscara de obediencia. Y poco a poco, ganó influencia. Los superiores empezaron a notar su disciplina. Los profesores lo consideraban un alumno ejemplar. Sus enemigos, sin embargo, lo veían con desconfianza. Sorel está tramando algo, susurraban en los pasillos. Se está haciendo pasar por uno de nosotros, pero sabemos quién es en realidad. Pero Julien no se detendría. Porque ahora tenía un nuevo objetivo. No solo quería triunfar en el seminario. Quería llegar a lo más alto de la Iglesia. Y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrlo. Capítulo 11. La ascensión de Julien y los juegos del poder. El aire helado de Besançon cortaba la piel como pequeños cuchillos invisibles. La ciudad se extendía ante los ojos de Julien como un laberinto de calles grises y edificios sombríos, donde la niebla matinal cubría los tejados y las torres de la catedral como un sudario de incertidumbre. Habían pasado meses desde su llegada al seminario, y en ese tiempo había aprendido una lección crucial: la inteligencia, por sí sola, no bastaba para sobrevivir en ese mundo. El seminario no era un lugar de fe sincera ni de estudio puro. No era una comunidad de almas devotas buscando la verdad. Era un campo de batalla disfrazado de templo, donde la hipocresía, la mediocridad y la intriga reinaban sin oposición. Quienes realmente avanzaban no eran los eruditos ni los piadosos, sino aquellos que sabían encajar, quienes dominaban el arte de la adulación y la obediencia ciega. Julien, al principio, había despreciado a esos hombres. Pero con el tiempo, comprendió que si quería sobrevivir y, más aún, si quería ascender, debía convertirse en uno de ellos, aunque fuera solo en apariencia. Así que comenzó su transformación. El arte de la simulación. Cada mañana, antes del amanecer, Julien se levantaba con los demás seminaristas, se vestía con su humilde sotana y se dirigía a la capilla para las oraciones matutinas. En su rostro, adoptó la expresión de un joven modesto y recogido en su devoción, un alma humilde que solo anhelaba servir a Dios. Cuando los sacerdotes hablaban, asentía con respeto. Cuando se le ordenaba guardar silencio, obedecía sin titubeos. Pero, en su interior, su mente ardía con ambición. Observaba con atención a sus superiores, analizaba sus gestos, su forma de hablar, las pequeñas alianzas que se formaban en los pasillos del seminario. Sabía que la clave para ascender no estaba en los libros de teología, sino en la política interna de la institución. Los profesores tenían favoritos. Algunos jóvenes seminaristas eran protegidos por sacerdotes influyentes. Había quienes, a pesar de su torpeza y falta de inteligencia, avanzaban simplemente porque sabían a quién complacer. Julien estudió estos juegos del poder con la precisión de un estratega militar. Y comenzó a jugar su propio juego. Los enemigos ocultos. No pasó mucho tiempo antes de que su cambio de actitud llamara la atención. Sus antiguos enemigos, aquellos que lo habían despreciado por su inteligencia y orgullo, ahora lo miraban con recelo. Ese Sorel ha cambiado, susurraban en los pasillos. Se está volviendo más astuto. Finge humildad, pero no le creemos. Algunos seminaristas intentaron ponerlo a prueba. Dinos, Sorel, dijo uno de ellos con burla, ¿qué opinas de la gracia divina? Julien, que en el pasado habría respondido con una exposición brillante, se limitó a bajar la mirada con humildad. No soy digno de dar mi opinión, susurró. Solo los santos pueden comprender el misterio de la gracia. Los demás intercambiaron miradas. No era la respuesta que esperaban. El juego de Julien comenzaba a dar frutos. Los superiores del seminario empezaron a verlo con buenos ojos. Algunos sacerdotes lo elogiaban por su modestia. El joven Sorel ha aprendido a ser prudente, decía el rector. Puede que tenga futuro en la Iglesia. El ascenso y la conspiración. Pero Julien sabía que el camino aún era largo. Había otro obstáculo que superar: el abad Pirard, el director del seminario. El abad Pirard era un hombre severo, de rostro enjuto y ojos fríos. No simpatizaba con las intrigas de la Iglesia, y por eso muchos lo detestaban en secreto. Sin embargo, tenía poder, y su favor podía significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Julien decidió acercarse a él. Esperó el momento oportuno, y un día,
Cuando el abad caminaba solo por los jardines del seminario, se le acercó con humildad. Monseñor, dijo con voz tímida, tengo dudas sobre un pasaje de San Agustín. ¿Podría iluminarme con su sabiduría? El abad lo miró con desconfianza. ¿Dudas? Preguntó. ¿Acaso no eres uno de los mejores estudiantes? Julien bajó la cabeza. No soy nada sin la guía de mis superiores. El abad lo observó por un momento en silencio. Finalmente, asintió y comenzó a explicarle el pasaje con una precisión meticulosa. Julien escuchó con atención, asintiendo en los momentos adecuados, formulando preguntas con humildad, mostrando respeto sin parecer adulador. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Sorel, dijo el abad al final de la conversación, veo en ti algo diferente. No eres como los demás. Julien contuvo el aliento. ¿A qué se refiere, monseñor? El abad Pirard entrecerró los ojos. Eres ambicioso. Pero también eres inteligente. Y la inteligencia es peligrosa en un lugar como este. Julien sintió un escalofrío. Solo deseo servir a Dios y a la Iglesia. El abad esbozó una leve sonrisa. Eso dices. Pero veremos si es cierto. A partir de ese día, Julien comprendió que había llamado la atención de uno de los hombres más influyentes del seminario. Y en el mundo del poder, ser notado podía ser una bendición o una sentencia de muerte. La sombra del cardenal. El tiempo pasó y Julien fue avanzando en el seminario. Sus enemigos seguían conspirando en su contra, pero su relación con el abad Pirard lo protegía. Los rumores sobre él se multiplicaban, pero también su influencia. Fue entonces cuando llegó la noticia que cambiaría su vida. El cardenal de Besançon, una de las figuras más importantes de la Iglesia, había oído hablar de él. Dicen que hay un joven brillante en el seminario, dijo el cardenal en una reunión privada. Un tal Sorel. ¿Quién lo protege? Los sacerdotes intercambiaron miradas. El abad Pirard lo ha tomado bajo su ala. El cardenal asintió lentamente. Interesante. El destino llama a la puerta. Julien no lo sabía aún, pero su destino estaba a punto de dar un giro inesperado. El seminario, que al principio le había parecido una prisión, ahora era una plataforma de lanzamiento. Y él estaba más cerca que nunca de lo que realmente deseaba, el poder. Pero en los pasillos oscuros de la Iglesia, cada ascenso traía consigo nuevos enemigos. Y el mayor peligro aún estaba por venir. Capítulo 12. Entre sombras y ambiciones. El invierno se extendía sobre Besançon como un manto impenetrable. Las campanas de la catedral resonaban en la distancia, arrastrando consigo un eco solemne que parecía envolver el seminario en una atmósfera de recogimiento y penitencia. Pero bajo la superficie de esa aparente devoción, la realidad era muy distinta. El seminario, con sus largos pasillos sombríos y sus aulas impregnadas del olor a pergamino y humedad, no era un refugio de almas piadosas, sino un campo de batalla silencioso donde cada palabra, cada gesto, cada mirada ocultaba una estrategia. Julien lo había comprendido desde el primer día, pero ahora, tras meses de paciente observación y meticuloso cálculo, comenzaba a moverse con la precisión de un ajedrecista experimentado. Sabía que su presencia no pasaba desapercibida. Sus éxitos académicos, su aparente humildad, su creciente cercanía con el abad Pirard, todo eso lo había convertido en un objetivo. La envidia, la desconfianza y el resentimiento flotaban a su alrededor como un veneno invisible, acechándolo en cada esquina. Pero lejos de amedrentarse, Julien se sentía más vivo que nunca. Él había nacido para la lucha. El dilema del poder. Una tarde, mientras la nieve caía en densos copos sobre los tejados del seminario, Julien fue convocado a la oficina del abad Pirard. El viejo sacerdote lo recibió con su habitual expresión inescrutable, sentado tras un escritorio cubierto de libros y documentos. Sorel, dijo con voz grave, he oído cosas sobre ti. Julien mantuvo la mirada baja, adoptando su pose de estudiante modesto. Estoy a su servicio, monseñor. El abad lo estudió en silencio durante un largo instante. Algunos de tus compañeros aseguran que no eres sincero en tu devoción, continuó. Dicen que finges humildad, que tu piedad no es más que un disfraz. Julien sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su rostro permaneció impasible. Soy un hombre débil, monseñor, respondió con voz serena. Lucho cada día contra mis propias imperfecciones, tratando de seguir el camino que Dios ha trazado para mí. El abad Pirard esbozó una leve sonrisa. Una respuesta inteligente. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Escucha, Sorel, dijo en un tono más bajo. Este seminario es un nido de serpientes. Aquí no triunfan los más justos ni los más sabios, sino los más astutos. ¿Estás dispuesto a jugar ese juego? Julien alzó la vista con cautela. No deseo más que servir a la Iglesia.
El abad soltó una leve carcajada. Claro. Pero dime, ¿cómo piensas servir a la Iglesia? ¿Como un simple sacerdote en un pueblo olvidado? ¿O como alguien que realmente puede influir en el destino de Francia? Julien sintió que su corazón se aceleraba. Haré lo que se me ordene, monseñor. El abad lo observó por un momento más y luego, con un gesto calculado, sacó una carta de su escritorio. El cardenal de Besançon ha oído hablar de ti, dijo con calma. Está interesado en conocerte. Julien sintió que el mundo entero se detenía por un instante. El cardenal. Un solo pensamiento cruzó su mente. Esta era su oportunidad. El encuentro con el cardenal. Días después, Julien se encontraba de pie ante las imponentes puertas del Palacio Episcopal de Besançon. 2 guardias con uniformes oscuros le permitieron el paso, y un sacerdote de rostro severo lo condujo por una serie de corredores majestuosos, iluminados por altos candelabros dorados. Cada paso que daba resonaba en el suelo de mármol, amplificando la sensación de que se encontraba en un lugar donde el verdadero poder residía. Aquí, entre estos muros, se tomaban decisiones que moldeaban el destino de Francia. Y Julien, un hijo de carpintero con más ambición que recursos, estaba a punto de ingresar en ese mundo. La puerta se abrió, y el cardenal apareció ante él. Era un hombre de avanzada edad, de mirada aguda y penetrante. Su vestimenta carmesí reflejaba la autoridad que poseía. No necesitaba levantar la voz para imponer respeto. Así que tú eres el joven Sorel, dijo, observándolo de arriba abajo. Me han hablado mucho de ti. Julien hizo una reverencia profunda. Es un honor estar en su presencia, eminencia. El cardenal hizo un gesto para que se acercara. Dime, muchacho, continuó, ¿qué opinas de la política? Julien supo al instante que esa era una prueba. La política es el arte de gobernar las almas, respondió con cautela, y quien comprende la naturaleza humana puede ejercerla con sabiduría. El cardenal sonrió levemente. Una respuesta interesante. Se giró lentamente hacia una mesa llena de papeles y cartas. Vivimos tiempos inciertos, Sorel, dijo en tono pensativo. La monarquía se tambalea, la burguesía crece, la Iglesia se encuentra en una encrucijada. Necesitamos hombres capaces de entender el mundo y actuar con inteligencia. Julien no respondió. Sabía que el cardenal aún no había terminado. Me han dicho que eres ambicioso, prosiguió el anciano. Dime, ¿qué deseas realmente? Julien bajó la mirada, fingiendo humildad. Solo deseo cumplir con mi deber, eminencia. El cardenal soltó una carcajada seca. Eres listo, muchacho. Pero no me engañas. Se acercó un poco más, fijando sus ojos en los de Julien. Tal vez haya un lugar para ti en mi servicio, dijo en voz baja. Si sabes jugar bien tus cartas. Julien sintió un escalofrío. Haré lo que sea necesario. El cardenal asintió con satisfacción. Bien. Te estaré observando. El inicio de una nueva vida. Cuando Julien salió del palacio episcopal, su mente ardía con pensamientos febriles. Había dado un paso crucial. Ya no era solo un seminarista en un rincón olvidado de Francia. Ahora estaba bajo la mirada del cardenal. El futuro se abría ante él como un camino de mármol y sombras. Pero sabía que, en ese mundo, cada paso en falso podía significar la ruina. El juego acababa de comenzar. Capítulo 13. El arte de la simulación. La niebla cubría Besançon como un sudario grisáceo, envolviendo la ciudad en una penumbra eterna que se infiltraba en los callejones y en las torres de las iglesias. Julien Sorel avanzaba con paso firme por las calles empedradas, su capa negra flotando a su alrededor como las alas de un cuervo. Su mente bullía con pensamientos febriles, consciente de que el destino le ofrecía una oportunidad única. Pero también sabía que debía jugar sus cartas con la precisión de un cirujano, un movimiento erróneo y todo se derrumbaría. El encuentro con el cardenal había marcado un antes y un después en su vida. Aquella conversación, envuelta en medias verdades y promesas veladas, le había abierto la puerta a un mundo donde la política y la religión se entrelazaban en una danza peligrosa. El cardenal lo había probado, lo había medido, y Julien sintió en lo más profundo de su ser que había superado la prueba. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comenzaba. El seminario, un nido de serpientes. Cuando Julien regresó al seminario, los rumores ya se habían propagado. Las miradas furtivas, los murmullos entre los pasillos, los comentarios en voz baja, todo indicaba que su ascenso dentro de la jerarquía eclesiástica había despertado envidias y resentimientos. El padre Castanede, uno de los sacerdotes más influyentes dentro del seminario, lo interceptó en el claustro una tarde fría. Sorel, dijo con su habitual tono condescendiente, he oído cosas interesantes sobre ti. Julien inclinó la cabeza con fingida humildad.
Solo procuro cumplir con mi deber, padre. El sacerdote lo observó con una sonrisa torcida. No todo el mundo en este lugar ve con buenos ojos tu repentino ascenso. Julien mantuvo la compostura. Solo soy un humilde estudiante. ¿De verdad? Castanede dio un paso más cerca. ¿O acaso eres un lobo con piel de cordero? El silencio entre ambos se volvió denso, cargado de una tensión latente. Recuerda esto, Sorel, continuó el sacerdote en un susurro. Los que suben demasiado rápido suelen caer con la misma velocidad. Julien no respondió. No necesitaba hacerlo. Sabía que Castanede no era más que un peón en un juego mayor. Pero también sabía que los peones, cuando se les subestimaba, podían derribar reyes. La máscara de la devoción. La única forma de sobrevivir en el seminario era perfeccionando el arte de la simulación. Julien comprendió que, si quería seguir ascendiendo, debía volverse el actor más hábil, el más convincente, el más impecable en su papel de joven devoto. Empezó a pasar más horas en la capilla, rezando con una intensidad casi teatral. En los debates teológicos, hablaba con una elocuencia serena, cuidando siempre de no parecer demasiado audaz. Se convirtió en un ejemplo de humildad, moderación y obediencia. Y funcionó. Los superiores comenzaron a mirarlo con buenos ojos. El abad Pirar confiaba en él más que nunca. Incluso sus enemigos dentro del seminario empezaron a dudar de sus propias sospechas. Pero en su interior, Julien ardía. Cada gesto de humildad era un sacrificio. Cada palabra de sumisión, un veneno que tragaba sin rechistar. Cada genuflexión ante la jerarquía era un recordatorio de que aún no tenía el poder que anhelaba. Pero lo tendría. Solo era cuestión de tiempo. La tentación del poder. El cardenal de Besançon no lo había llamado de inmediato. Pasaron semanas, incluso meses, sin noticias suyas. Julien comenzó a preguntarse si aquella oportunidad se había desvanecido en el aire. Hasta que una noche, cuando la luna proyectaba su pálida luz sobre los muros del seminario, un mensaje llegó a sus manos. Era un pergamino lacrado con el sello del cardenal. Las palabras eran breves, pero su significado lo estremeció hasta los huesos. «Ven a mí. Ha llegado la hora». Julien sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El momento que tanto había esperado finalmente había llegado. Se ajustó la sotana, respiró hondo y, sin mirar atrás, salió del seminario. El futuro lo esperaba. Y él estaba listo para conquistarlo. Capítulo 14. Los salones del poder. Besançon dormía bajo un manto de estrellas, pero Julien Sorel no tenía tiempo para contemplar la belleza de la noche. Con cada paso que daba en dirección al palacio episcopal, sentía que su destino se tejía a su alrededor como los hilos invisibles de una conspiración. Su corazón latía con un ritmo contenido, pero su mente estaba en calma. Sabía que este encuentro con el cardenal de Besançon no era casualidad. Era el resultado de su astucia, de su paciencia, de su inquebrantable determinación. Cuando llegó a las grandes puertas del palacio, un criado con librea lo condujo en silencio a través de corredores iluminados por la luz temblorosa de los candelabros. Las sombras de los altos muros parecían susurrarle secretos, historias de intrigas y traiciones que habían sido selladas dentro de aquellas paredes durante siglos. Finalmente, la puerta de un salón privado se abrió y Julien se encontró frente al cardenal. El anciano prelado estaba sentado en un sillón de terciopelo rojo, con las manos entrelazadas sobre su regazo y la mirada fija en el joven seminarista. A su lado, un hombre vestido de negro, con el rostro parcialmente oculto por la penumbra, observaba la escena con aire indiferente. «Sorel», dijo el cardenal con voz serena, pero cargada de autoridad, «he estado observándote». Julien hizo una reverencia profunda. «Eminencia, estoy a su servicio». El cardenal sonrió levemente. «Eso lo veremos». Hizo un gesto con la mano y el hombre de negro avanzó un paso. «Este caballero es el marqués de la Mole», dijo el cardenal. «Es un hombre de influencia en París, un hombre que sabe reconocer el talento cuando lo ve». El marqués inclinó levemente la cabeza, examinando a Julien con ojos fríos. «Me han hablado de ti», dijo con voz pausada. «Dicen que eres ambicioso». Julien mantuvo la mirada baja, midiendo cada palabra antes de hablar. «Solo deseo servir a la Iglesia y a Francia». El marqués sonrió, aunque sin verdadera calidez. «Buena respuesta. Pero dime, ¿qué opinas de la nobleza?» Julien sintió un escalofrío. Sabía que cualquier respuesta equivocada podría ser su ruina. «La nobleza», dijo con voz firme, «es la guardiana de la tradición, pero también debe adaptarse a los tiempos. La revolución ha cambiado Francia, pero el poder sigue perteneciendo a quienes saben cómo usarlo». El marqués intercambió una mirada con el cardenal. «Interesante», murmuró. «Tienes agudeza, muchacho». El cardenal se inclinó hacia adelante. «Sorel,
quiero que vayas a París. El marqués de la Mole ha accedido a tomarte bajo su protección. Julien sintió que la sangre se le helaba. París. El corazón del poder. Es un gran honor, Eminencia, dijo con un hilo de voz. El cardenal lo observó con atención. No te equivoques, Sorel. París no es un seminario. Es una jungla. Si no eres lo suficientemente fuerte, te devorarán. El marqués tomó la palabra. En mi casa verás lo que significa el verdadero poder. Pero debes aprender a moverte en ese mundo. Julien sintió que algo ardía en su interior. Era el hambre de grandeza. Haré lo que sea necesario, dijo en voz baja. El cardenal y el marqués intercambiaron una última mirada. Bien, dijo el marqués. Partimos en 2 días. Prepárate. Julien hizo una reverencia y salió del salón, sintiendo que su vida acababa de cambiar para siempre. París lo esperaba. Y él estaba listo para conquistarla. Capítulo 15. París, el escenario de los ambiciosos. El traqueteo de la diligencia marcaba el compás de sus pensamientos. Julien Sorel, con los ojos fijos en el horizonte, veía cómo el paisaje rural se desdibujaba en la distancia mientras la gran ciudad se alzaba ante él como un gigante de piedra y humo. París. La capital del mundo. La cuna del poder y de las conspiraciones, donde los hombres se elevaban a la gloria o caían en el olvido. Desde su asiento, el marqués de la Mole permanecía impasible, con el rostro oculto bajo el ala de su sombrero. No hablaba mucho, pero cada una de sus palabras era medida y calculada. Julien lo había observado con atención durante todo el viaje, intentando descifrar el enigma de aquel hombre que tenía en sus manos su destino. Sorel, dijo el marqués de repente, sin siquiera voltear a mirarlo. ¿Has oído hablar de la corte? Julien enderezó la espalda. Sí, señor. El marqués dejó escapar una leve risa. ¿Y qué piensas de ella? Julien sabía que cada pregunta del marqués era una prueba. Es el lugar donde se deciden los destinos de Francia, pero también donde los hombres deben aprender a sobrevivir entre las sombras. El marqués asintió levemente. Buena respuesta. Pero recuerda, en París no basta con sobrevivir. Debes destacar. Y para eso, Sorel, necesitas algo más que inteligencia. Necesitas astucia. Julien apretó los labios. Sabía que el marqués tenía razón. En la corte, no bastaba con ser brillante, había que saber cuándo brillar y cuándo ocultar la luz bajo la sombra de la prudencia. La entrada a un nuevo mundo. Cuando la diligencia cruzó las grandes puertas de París, Julien sintió que algo en su interior se estremecía. Las calles estaban llenas de vida, caballos tiraban de carruajes suntuosos, los comerciantes gritaban sus precios en las plazas, los mendigos extendían sus manos en busca de limosna. Todo era un caos fascinante, un espectáculo donde la riqueza y la miseria convivían en un mismo escenario. El carruaje del marqués avanzó por los bulevares hasta detenerse frente a un palacete elegante en el Faubourg Saint-Germain. Cuando Julien bajó, sintió el peso de la mirada de los criados que esperaban en la entrada. No lo miraban con desprecio, sino con curiosidad. Sabían que no pertenecía a ese mundo, pero también intuían que su presencia allí no era un simple accidente. Sorel, dijo el marqués, descendiendo con elegancia. Bienvenido a mi casa. La mansión del marqués era un monumento al lujo y al refinamiento. Las paredes estaban adornadas con tapices flamencos, las lámparas de cristal colgaban como joyas suspendidas en el aire, y el mármol del suelo relucía con cada paso que daban. Julien no podía evitar sentir un vértigo sutil. Todo aquello era un universo distinto al que había conocido. Pero lo que más llamó su atención fue ella. Mathilde de la Mole. Mathilde, el desafío inesperado. Era alta, esbelta, con una mirada que parecía atravesarlo. No era solo hermosa, era imponente. Julien sintió al instante que aquella mujer no era como las damas dóciles y sumisas que había visto en su pueblo o en el seminario. Mathilde tenía la actitud de alguien que conocía su poder y lo ejercía sin temor. Así que tú eres el protegido de mi padre, dijo con una sonrisa que no era de cortesía, sino de interés genuino. Julien inclinó la cabeza con respeto. Julien Sorel, mademoiselle. Mathilde lo miró de arriba abajo, como si estuviera evaluando una pieza de ajedrez antes de decidir qué movimiento hacer. Dicen que eres inteligente. Julien sostuvo su mirada. Intento serlo. Mathilde sonrió levemente. Eso ya es más de lo que puedo decir de la mayoría de los hombres que conozco. Julien sintió que un nuevo desafío acababa de aparecer ante él. No sabía si Mathilde sería su aliada o su enemiga, pero sí tenía claro que, de algún modo, su destino en París estaría ligado a ella. El juego de las apariencias. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Julien comenzó a asistir a los salones aristocráticos junto al marqués, observando y aprendiendo.
Supo que en París, las palabras eran armas y el silencio podía ser una estrategia mortal. Descubrió que la política era un campo de batalla donde las sonrisas ocultaban puñales y donde un comentario bien colocado podía destruir la reputación de un hombre en una sola noche. Pero también comprendió que el verdadero poder no residía en los títulos ni en la riqueza, sino en la capacidad de manipular a los demás. Y Julien estaba dispuesto a aprender. El ascenso continúa. Una noche, mientras observaba desde la distancia cómo Mathilde conversaba animadamente con un grupo de jóvenes aristócratas, el marqués se acercó a él. «Sorel», dijo en voz baja, «veo que empiezas a comprender cómo funciona este mundo». Julien asintió. «Es un juego», dijo con serenidad. «Un juego donde solo ganan los que saben jugarlo mejor que los demás». El marqués sonrió. «Exactamente». Y en ese momento, Julien supo que estaba en el camino correcto. Había llegado a París como un desconocido. Pero no tenía intención de seguir siéndolo por mucho tiempo. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir disfrutando de más audiolibros como este, apoya el canal. Suscríbete, comparte y acompáñanos en este viaje por la literatura. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido.